Gloria a Dios. Pero vamos a leer en la palabra del Señor. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 25 en adelante. Proverbios, capítulo 30, versículo 25, principiando en el versículo 25. Proverbs chapter 30, beginning on verse 25. Oremos por la hermana Elizondo, ya estará de regreso el martes con la ayuda del Señor. Si lo tienen, pueden decir amén. Amén. Vamos a leer, dice en español: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey, y salen todas acuadrilladas. La araña hace con las manos y está en el palacio del rey. Gloria al Señor. Y esta parte que acabamos de leer nos dice el versículo 24. Son 4 cosas, dice: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las mismas son tan pequeñas, pero son más sabias que los sabios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tu palabra, el mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones. Habla, Señor, a través de tu siervo, que pueda venir, Señor, el mensaje con toda claridad, Señor, que pueda llegar a nuestro corazón y hacer un impacto, Señor. Que al salir de este lugar salgamos transformados con tu presencia y nos llevemos la bendición de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Quiero tomar los siguientes minutos para predicar este mensaje. Y el día viernes tuvimos una actividad, los varones de la iglesia, estuvimos aquí en la iglesia en una vigilia, y me pidieron que les trajese una enseñanza, y Dios me ha estado llevando por este mismo tema ya las últimas semanas. ¿Cómo es que podemos triunfar? La iglesia del Señor es una iglesia militante. ¿Qué quiere decir esto? What does being a militant church mean? Quiere decir que estamos en una batalla. Y la batalla no es física, es una batalla, una guerra espiritual. Estaba platicando con el hermano Tarrios hace unos momentos que estando yendo a compartir el mensaje y tratando de levantar una nueva obra en la ciudad de Rochester, estamos encontrando con el poder que se levanta del enemigo, pero el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Porque sabe muy bien que al entrar la palabra del Señor a ese lugar, alguien se va a convertir y va a ser rescatado de las llamas del infierno, gloria al Señor, y va a tener una nueva esperanza, la esperanza que es en Cristo Jesús nuestro, que un día tendrá la esperanza como la tenemos nosotros de estar en el cielo, gloria al Señor. Esta es la iglesia militante, pero también se convierte en una iglesia triunfante, porque la iglesia del Señor no está derrotada, la iglesia del Señor depende del poder de Dios. Pero hay algo que necesitamos nosotros entender, que a través de la batalla vamos a encontrar adversidad, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar situaciones, pero la mano del Señor está con nosotros. Y les mencionaba a los varones que esta semana yo no soy una persona que Dios me habla por sueños ni cosas semejantes. Yo sé que Dios lo hace,
pero muy raro es que yo encuentre esto. Por lo general, cuando siento que Dios habla conmigo, pone pensamientos en mi mente, me lleva a las Escrituras, me enseña la palabra del Señor que compartir. Pero esta semana, un día desperté por la mañana y me sentía turbado, gloria al Señor, porque había tenido un sueño y no podía recordar. Yo sabía que era algo poderoso que había experimentado en ese sueño, pero no podía, no encontraba, no me recordaba qué era exactamente, gloria al Señor, lo que había soñado. Y estuve batallando, luchando esa mañana, y al momento Dios trajo una vez más ese sueño a mi pensamiento. Y en el sueño me veía yo en un vehículo grande, y muchos hermanos iban con nosotros. No les podía ver yo el rostro, pero sabía que era parte de la iglesia que iba conmigo en ese automóvil. Y en un momento ese automóvil entró en un accidente y quedó dañado. Y me preguntaba yo en el sueño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ahora nos hemos detenido y teníamos un propósito muy grande al llegar al lugar donde íbamos. Había un grande propósito y sabíamos que Dios iba a bendecir, pero ahora se había detenido, gloria al Señor, aquello. Y no encontraba la manera, gloria al Señor, en la cual íbamos a poder llegar. Pero de repente en el mismo sueño me veía que el vehículo seguía caminando. Estaba dañado, gloria al Señor, pero seguía caminando, y Dios me dio a entender las palabras. Me dijo: no te preocupes, gloria al Señor, que en ocasiones va a venir el embate del enemigo y va a tratar de dañar la iglesia, va a tratar de dañar a alguien, pero pon las manos en el volante, gloria al Señor, porque la iglesia es mía, dice el Señor. La iglesia no perecerá, seguirá adelante, seguirá triunfante. La iglesia militante, la iglesia del Señor, que levanta la palabra como una espada, gloria al Señor, es una iglesia que va a triunfar, que va a lograr el propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Y la misma Biblia nos dice en esta parte que entre las cosas más pequeñas de la tierra es donde vamos a encontrar más sabiduría. Muchas veces, como seres humanos, buscamos las cosas grandes, queremos extendernos, queremos lograr llegar a grandes alturas, pero lo lograremos cuando nos humillemos delante de la presencia de Dios. Como pueblo del Señor necesitamos humillarnos, porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será ensalzado. Y cuando Dios levanta, no hay nadie, gloria al Señor, ni aun los embates más fuertes del enemigo pueden detenernos en nuestro avance como iglesia del Señor. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y esas mismas, dice la Biblia, son más sabias que los sabios. Y miramos en la creación de Dios cómo el Señor ha provisto para que la misma creación nos enseñe grandes lecciones. Dice: las hormigas, un pueblo tan pequeño, pero están bien organizadas. Gloria al Señor, que todo el verano preparan su comida. Y nos presenta diferentes ejemplos. Dice: las langostas no tienen rey, no tienen líder, pero cuando salen marchando como un ejército en orden. La araña, dice, se encuentra en los palacios del rey. No tiene lugar, no tiene invitación, pero se encuentra en los palacios del rey. Y cuando empiezo a leer en esta parte, una de las cosas que es muy evidente que vamos a encontrar es que en estos ejemplos, gloria al Señor, Dios nos está indicando que lo que la iglesia necesita es depender de Dios, porque Él es el que nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que quitar nuestra dependencia de nosotros mismos, de nuestra humanidad, y tenemos que poner nuestra confianza en el autor y consumador de todas las cosas, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que murió en la cruz del Calvario.
Él es el que derramó su sangre por nosotros. Él es el que ha abierto las puertas del cielo. Él es el que nos bendice todos los días, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos recostamos en la noche. El día de hoy desperté y abrí mis ojos porque así le plació al Señor Jesucristo. El día de hoy abrí mis ojos porque Dios me dio vida, gloria al Señor, y estoy agradecido con el Señor. Las bendiciones de Dios son grandes y poderosas, gloria al Señor. Y me dice la palabra de Dios que cuando yo confío en el Señor y pongo mi confianza en Él y pongo mi confianza en su palabra, voy a ser bendecido. Y la iglesia del Señor va a ser bendecida también. Una iglesia militante que entra en la batalla, pero que sale triunfante porque pone su confianza en el Señor. Y la manera como la Biblia nos dice que esto acontece es a través de estos ejemplos que se unen. Las hormigas se unen, gloria al Señor. Una pequeña hormiga, este insecto tan pequeño, gloria al Señor. Yo no sé qué tan fuertes estén ustedes y cuánto pueden cargar, gloria al Señor. Le pedí a alguien en esta mañana, ayúdeme a mover algo, hermano. Y me dice, nomás que no sea más de 50 libras. Y lo podemos mover. ¿Cuánto es lo que usted puede levantar? Porque la hormiga puede levantar un peso 3 veces más que el peso de la hormiga. Y aún más todavía. Y más todavía cuando se unen, gloria al Señor. Si ustedes se han visto como en ocasiones, ¿verdad?, dejan algún dulce o algo en la casa y en el verano entra la hormiguita, pero no entra una sola, hay una fila, gloria al Señor. Y van ordenadas y como un ejército y se preparan. Y el Señor nos está diciendo, la iglesia del Señor tiene que ser de la misma manera. Tenemos que unirnos, prepararnos, tomarnos de la mano, gloria al Señor, para lograr ser una iglesia triunfante, gloria al Señor. Gloria a Dios. No podemos ser una iglesia. Alguien expresó en una ocasión las palabras, dice, estamos contando las derrotas. No, nosotros estamos contando las victorias, gloria al Señor, porque Dios es un Dios de victorias. Y quiero hablarles por un momento sobre esto, y que la palabra de Dios nos guíe, gloria a Dios, porque el concepto muchas veces que no entendemos es que para poder lograr nosotros la victoria, hay un proceso que nos lleva a través de diferentes experiencias en la vida cristiana, gloria al Señor. Así como estos ejemplos que la palabra de Dios nos presenta, tenemos otros ejemplos que nos hablan que la única manera de ser una iglesia triunfante es cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y nos unimos todos juntos, gloria al Señor, para lograr nuestro propósito, porque esto es un proceso. Y vamos a encontrar en la Biblia que hay ejemplos. En una ocasión el Señor habló en forma de parábola y mencionó el ejemplo de una perla. ¿Cómo se forma la perla? ¿Qué tanto valor tiene la perla? Estaba diciendo el Señor. Una sola perla, dice, era de tanto valor que un hombre fue y vendió todo lo que tenía para ir a comprarla. Porque una perla es algo de mucho valor. Y cuando vemos cómo se forma, la formación que tiene, gloria al Señor, principia como un simple grano de arena. Un grano de arena no tiene valor. Eso es común. Vaya a la playa y encuentra grandes cantidades de arena. Pero cuando un grano de arena entra en la ostra, empieza un proceso lento de presión que se va formando dentro de aquella ostra, gloria al Señor.
y se va convirtiendo en una perla, gloria al Señor, que cuando la sacan tiene un grande valor. Y eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, gloria a Dios. Éramos como un grano de arena antes, que no teníamos un grande valor, pero ahora nos ha puesto en un lugar donde en ocasiones tenemos que entrar por grandes presiones, dificultades y adversidades, pero no es para destruirnos, sino es para que logremos llegar a hacer algo de grande valor en el reino de Dios. Y me llama mucho la atención cómo el Señor usó el ejemplo de la perla para indicar que así es el reino de Dios. Porque la perla es la única de las joyas preciosas que no se puede dividir. Los diamantes se pueden cortar y se pueden hacer muchos diamantes y no pierden su valor, pero la perla no se puede dividir, dice el Señor. Así tiene que ser la iglesia, tiene que ser como una perla, gloria al Señor, de mucho valor que no se puede dividir. Vienen pruebas y vienen tribulaciones a traer una grande presión sobre el cristiano y sobre la iglesia. Sin embargo, esto es para que puedas convertirte en esa perla de grande valor, gloria al Señor. Vemos en la Biblia que hubo hombres que tuvieron que pasar por grandes adversidades. Hablamos en ocasiones de Pedro, cómo el Señor lo usó, la grande revelación que tuvo del nombre de Jesucristo. Miramos cómo llegó a la puerta de la Hermosa y con sus palabras habló aquel hombre que estaba paralítico. Dijo: no tengo plata ni oro que darte, pero lo que tengo te doy. Fíjese bien lo que dijo: lo que tengo te doy, gloria al Señor. Tenía algo de parte de Dios, gloria al Señor. Tenía la unción del Espíritu Santo sobre él, pero no había llegado simple y sencillamente como un grande milagro. Pedro tuvo que pasar por experiencias transformadoras, gloria al Señor. Tuvo que pasar por momentos difíciles en su vida, glorificado sea su nombre. Lo encontramos en una ocasión en el mar con la alta marea, y clamando a Dios diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Ahí en esos momentos tuvo que aprender que solamente tomado de la mano de Dios es la única manera que podemos nosotros encontrar la victoria. Tuvo que entender Pedro que en los momentos más difíciles de la vida, la única forma, gloria al Señor, de caminar, de ser triunfantes, es igual que la iglesia. La iglesia solamente puede ser triunfante cuando nos ponemos en las manos de Dios. Antes de llegar a la puerta del templo, antes de poner sus ojos, gloria al Señor, en los ojos de aquel hombre que tenía necesidad, Pedro había pasado por experiencias que lo habían transformado, gloria al Señor. Habían pasado por momentos difíciles, había experimentado, gloria al Señor, la angustia, había experimentado el momento en que parecía que perecía, pero pudo detenerse de la mano de Dios para llegar al momento, gloria al Señor, de que la gente reconocía que Dios había puesto algo muy importante, una grande unción sobre aquel hombre, que dice la Biblia que aún no necesitaban ni siquiera que los tocase, gloria al Señor. Simple y sencillamente dice la Biblia que llevaban los pañuelos y los sudarios de Pedro a la gente y eran sanados de sus enfermedades. Pero antes de llegar a ese lugar, tuvo que estar en la cárcel, tuvo que estar aprisionado, tuvo que realizar que solamente por medio del poder de Jesucristo, gloria al Señor, podía lograr las cosas que se estaban logrando. Pablo tuvo que pasar por la presión de ser perseguidor y convertirse en perseguido. Aleluya, gloria al Señor. De perseguir a la iglesia
Ahora tenía que experimentar lo que significaba ser perseguido para entender el poderoso mensaje que estaba llevando el Señor a la gente y a los gentiles, que solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación y que no hay otro Dios ni en el cielo ni debajo del cielo en el cual podamos confiar, que no hay otro Dios al cual podamos arrodillarnos, sino solamente Jesucristo es el único Dios verdadero. Aleluya. El libro de los Hechos declara, dice, y al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Pablo tuvo que pasar de aprobar que apedrearan a Esteban hasta la muerte y luego llegar a experimentar que él mismo fue apedreado hasta que lo dejaron como muerto. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Ahí es donde encontramos en la Escritura que dice Pablo, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo que yo sé, dice, es que este hombre fue hasta el tercer cielo y vio cosas, gloria al Señor, que nos esperan aquellos que amamos la venida del Señor, cosas que nadie ha visto y ni ha oído ni ha subido en corazón de hombre. Y esto es lo que lo impulsó a predicar el mensaje a reyes, gloria al Señor, a gobernantes, de llevar el mensaje a toda criatura, de entrar a lugares donde no era aceptado, de llevar el mensaje poderoso de la Escritura diciendo, hay esperanza cuando te arrepientes, cuando cambias tu corazón y te inclinas al Señor Jesucristo y dejas tus malos caminos. El Señor tiene misericordia de ti y ha provisto una forma, gloria a Dios, de salir de ese lugar. Nos dice Pablo en el libro de Efesios que hay un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y nos dice que lleguemos a la unidad de la fe, gloria al Señor. No nos está diciendo que nos convirtamos en amigos o compañeros del camino. Nos está diciendo que nos unamos en la fe y el conocimiento del Dios Todopoderoso, gloria al Señor, para que podamos lograr lo que el Señor ha provisto que la iglesia realice. Tenemos que entender que la unidad requiere que haya un propósito. En el libro de Nehemías encontramos a un hombre que estaba en una situación que él no había diseñado. Había sido llevado en cautividad y cuando llegaba gente de Jerusalén, iba inmediatamente tratando de encontrar y de saber las noticias que llegaban, gloria al Señor, de la ciudad de Dios. Y cuando escuchó del templo, cuando escuchó de la muralla en Jerusalén que estaba destruida, se conmovió, gloria al Señor. Él sabía que se necesitaba hacer algo y presenta al pueblo una grande necesidad. Nehemías presenta el propósito de trabajar juntos como un solo hombre. Y el resultado fue algo asombroso. Por años y años y años, la muralla estaba destruida. No había la forma de levantarla, pero un hombre se levantó y dijo, voy a confiar en Dios. Aleluya. Y voy a llamar a mis hermanos y vamos a unirnos todos juntos en el trabajo. Y en solamente 50 días, lo que no se pudo hacer en una década, en 10 o más años, en 50 días se levantó la obra, dice la palabra de Dios, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esa es la iglesia militante.
Esa es la iglesia que pone su pie al frente, gloria al Señor, y dice: yo estoy dispuesto, gloria al Señor, a caminar, no importa lo que estoy viendo delante de mí. Parece algo destructivo, parece algo que no se puede lograr, pero voy a confiar y voy a poner mi confianza en la mano de Dios, y yo sé que el Señor me va a tener en el hueco de su mano, gloria al Señor. Yo sé que el Señor no me va a permitir que mi pie tropiece ni resbale, gloria a Dios, porque Él me ha prometido estar conmigo, gloria al Señor. Y yo le he creído a Dios. Y yo le he creído a Dios, y estoy confiando que Dios está en este lugar. Estoy confiando que la presencia de Dios está en este momento, gloria al Señor, aquí en este templo. Aleluya. Alguien dele gloria al Creador de todas las cosas. Para llegar a ese lugar, gloria al Señor, de tener una dependencia totalmente de Dios, porque es lo que necesitamos, iglesia del Señor. Necesitamos depender completamente de Dios. Este trabajo no se puede hacer, gloria al Señor, con nuestras fuerzas y nuestros talentos. Este trabajo necesita tener la unción del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Podemos seguir orando, podemos seguir clamando, gloria al Señor, pero el Señor nos está diciendo las mismas palabras que le dijo a Moisés. Me siento como en ocasiones llegamos ante el mar, gloria a Dios, y le pedimos al Señor, le empezamos a clamar: Señor, ayúdanos, Dios, no sabemos qué hacer. Está el mar enfrente de nosotros, el ejército de Egipto viene detrás de nosotros, nos sentimos acorralados por los problemas y las situaciones y las adversidades. El enemigo viene, gloria al Señor, y en ocasiones entra en la iglesia y trata de poner discordia entre los hermanos, gloria a Dios, pero el Señor lo reprenda. Yo estoy confiando en el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y decimos: Señor, ayúdanos. Y el líder del pueblo empezó a clamar a Dios también. Moisés levantó su voz al Señor y le dice: Señor, ayúdanos. Pero la respuesta fue clara, concisa, gloria al Señor, al punto. No hubo confusión en las palabras de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios habla claramente y le dice a Moisés: ya deja de clamar a mí. Ya te escuché. A Daniel le dijo el ángel cuando llegó, dice: desde el momento que tu oración fue pronunciada, llegó al cielo. Cuando el profeta salía del palacio del rey y había ido a darle la noticia al rey que iba a morir, el rey alzó su voz y dice: Señor, ten misericordia de mí. Y no había salido a la mitad del patio, gloria al Señor, del palacio, cuando el Señor le dice: regrésate, porque escuché la oración de mi siervo. Dios te escucha, hermano. God listens to you. God knows what's in your heart. Pero tenemos que declararlo no solamente con nuestros labios. Le dijo el Señor a Moisés: ya deja de clamar a mí, dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que camine. Pero Señor, ¿por dónde? Mira que el mar está enfrente de nosotros. Confía en mí, dice el Señor. Confía en mí, que ya tengo los planes para tu vida. Y en cuanto el pueblo puso sus pies sobre las aguas, gloria al Señor, el Señor envió un viento que abrió las aguas del mar.
y el pueblo empezó a cruzar en seco. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son varios puntos que quiero hablarles a ustedes de cómo podemos llegar a este lugar. En primer lugar, de acuerdo a Nehemías, como Nehemías actuó, dice, no podemos estar satisfechos con el presente. ¿Cómo están las cosas? Muchas personas se sienten satisfechos con la vida que tienen, con la forma que viven, con la bendición que tienen. Pero Nehemías no estaba satisfecho. La ciudad estaba destruida, la muralla estaba destruida. Quizá en el presente no tengamos todo lo que Dios ha prometido y quizá falte lograr muchas cosas más. Sin embargo, al ver el ejemplo de Nehemías, hermanos amados del Señor, cuando él escuchó la condición de Jerusalén, no estuvo contento con la situación y decidió tomar pasos a cambiar las condiciones. Pero él no podía hacer el trabajo solo y tuvo que depender de Dios. Tuvo que tomar pasos, gloria al Señor, para depender de Dios. Aún los discípulos pudieron creer el mensaje de Jesucristo. Y aun cuando las condiciones del presente eran adversarias, se les intimidó, se les puso en la cárcel, se les persiguió, fueron apedreados, hubo una persecución, pero se mantuvieron confiando en el Señor y pudieron haberse quedado contentos. Eran 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Esto se podía considerar ya que era una iglesia, pero no estuvieron contentos con el presente porque ellos creyeron en el futuro que Dios les había prometido, gloria al Señor. Y yo quiero creer en el futuro que Dios ha prometido a la iglesia, que ha dicho que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella, gloria al Señor. Parece que en ocasiones viene una ola y se levanta, pero en el nombre de Jesucristo yo no estoy contento con el presente. Yo quiero creer en el futuro que Dios me ha prometido, y Dios me ha prometido que pone una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y me dice que estaré con Él todos los días en la casa de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Puedes creer al futuro que el Señor te ha prometido, o puedes quedarte contento con el presente así como están las cosas. Yo creo en un futuro brillante con el Señor, y para ello busco unirme con el resto de mis hermanos, gloria al Señor, para que juntos, tomados de la mano, gloria al Señor, conquistemos gloria al Señor, a este mundo y entremos juntos en la gloria del Señor. En segundo lugar, tenemos que tener hambre por la oración y el ayuno. Hambre por la oración y el ayuno. La cruz de Jesucristo tiene enemigos, y los más grandes enemigos son la apatía y la indiferencia. Cuando el pueblo se convierte en indiferente, pierde la fuerza para mantener la unidad. Y una vez que la unidad se ha quebrantado, se pierde la efectividad del cuerpo de Jesucristo para poder hablar con poder, gloria al Señor. Hermano Tarrios, gloria al Señor, me dice, se levantó un demonio ahí, gloria al Señor, hablando barbaridades, pero tuve que decirle, tú no eres nadie, gloria al Señor, porque yo creo en Jesucristo. Esa es la confianza que necesitamos tener, gloria al Señor. Cuando se levante, gloria, una ola grande, necesitamos tener hambre por la oración y el ayuno. Recordemos que el Señor nos dijo en esto: conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos por los otros. Esa es la pegadura. That's the glue. Esa es la pegadura
que mantiene al cuerpo de Cristo unido, gloria al Señor. Es el amor, y sin el amor no podemos ser discípulos de Cristo, hermanos. La apatía y la indiferencia son condiciones espirituales que se combaten con la oración y el ayuno. Aleluya. ¿Y qué es la oración y el ayuno? Es un sacrificio. Sacrificamos al cuerpo. Gloria a Dios. Cuando un espíritu de indiferencia empieza a minar o a reducir la efectividad del cuerpo de Cristo, es necesario que se combata con oración y ayuno. Esta es la forma como podemos lograr una grande victoria. Pero no vayan a orar y ayunar como un hermano mío, que cuando llegaban las 9 de la noche decía: ahora sí voy a empezar mi ayuno. Y se acostaba a dormir. Y ayunaba toda la noche. Qué bonito ayuno, ¿verdad? Así hasta yo, ¿verdad? Quería hacerlos reír un poquito porque me están mirando así muy serios, ¿verdad? Aleluya. No los estoy regañando, estoy predicando la palabra. Amén. Y la palabra de Dios dice que necesitamos unirnos, tener hambre por la oración y el ayuno. Nehemías, cuando encontró la situación que se encontraba Jerusalén, se puso a orar y se puso a ayunar, de tal manera que no tuvo que decirle nada al rey, pero el rey lo notó. Dice: tienes algo. Cuando entraba en la presencia del rey, dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Te miro tu cara afligida, te miro tu rostro que no es igual. Empezó a mirar, gloria al Señor, que se había afligido y estaba, gloria al Señor, pidiéndole a Dios. De la misma manera, necesitamos tener un deseo de arrepentirnos. Cuando Nehemías se afligió, empezó a decir, no solamente por sí mismo, empezó a extenderse: Señor, sé que hemos pecado contra el cielo, contra ti. Yo, dice, y mis padres y todo el pueblo nos hemos apartado y hemos pecado. Se humilló delante de la presencia del Señor con un sincero deseo de arrepentimiento, y esto promoverá un espíritu de fraternidad que va a reforzar los lazos de unidad en el cuerpo de Cristo. Ya que así de esta manera vamos a permitir que el Señor sea el que gobierne nuestro cuerpo. Porque el corazón altivo no tiene la capacidad de humillarse. Voy a repetirlo: el corazón altivo no tiene la capacidad de humillarse, pero el corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, que Dios no lo rechaza. Dios no lo rechaza. Gracias a Dios que hay un lubricante que ayuda a disipar la fricción que en ocasiones entra, y ese lubricante se llama Espíritu Santo, el aceite de nuestra vida, gloria al Señor, que nos ayuda a seguir adelante. Número 4, hay que regresar a la palabra de Dios. Existen áreas en la vida del cristiano que no son negociables. Muchas veces tratamos de negociar con Dios: Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú me ayudas, te voy a servir. Pero hay áreas en la vida del cristiano que no son negociables, y una de esas áreas es la palabra de Dios. La verdad es un área de la vida cristiana que no se puede negociar. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad y la vida. Debemos de amar la verdad y esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. El salmista David oraba de esta manera. Decía: Señor, permíteme guardar tu palabra para no pecar contra ti. Sin la palabra de Dios es imposible guardar el vínculo de la unidad, ya que no tenemos el fundamento que se requiere y no se puede creer en nada.
Este es el peligro cuando una persona no tiene la palabra de Dios, es susceptible de creer en cualquier cosa. Lo encontramos en el mundo, es más fácil creer a la mentira. Número 5, necesitamos regresar al temor de Jehová. Necesitamos regresar a fomentar esos momentos de tener un temor saludable y de respeto. Hoy podemos escuchar muchas veces 1000 sermones y decir que todo está bien, pero no nos conmueve nada. Cuando el mensaje ya no nos constriñe, cuando ya no nos mueve, es necesario volver al temor de Jehová. Creo que muchas veces hoy en el mundo la gente ha perdido el temor de Dios. Y no es un temor de miedo, es un temor de respeto, porque estamos hablando del Creador de todas las cosas. Estamos hablando de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es un temor que habla de una esperanza bienaventurada. Tenemos que redescubrir, número 6, la fuerza que hay cuando el pueblo de Dios se une. La unidad del cuerpo de Cristo no es producto de la casualidad. No es producto de las habilidades humanas o no es el carisma de nadie. La unidad principia cuando tomamos la fuerza de la mano de Jehová. Gloria a Dios. David nos provee este ejemplo. David ilustra el poder que tiene la fe en Dios. Llegó al campamento de Israel y sus palabras al ejército de Israel fueron cortantes. Cuando llegó, miró todo el campamento de Israel y el ejército escondido. Y estaban escondidos porque un solo hombre, Goliat, salía al campo y retaba al ejército. Dice: mándeme a alguien, gloria al Señor, que pelee contra mí. Y cuando veían aquel gigante, la gente se atemorizaba. Y yo creo que en muchas ocasiones hoy en día, cuando vemos los gigantes espirituales, parece que nos atemorizamos, pero hay que depender y creer en Dios, hermanos. We need to believe in God. Y llegó David y se quedó mirando, dice, como un hombre, un solo hombre, estaba trayendo temor a todo un ejército. Y cuando David habla, yo me imagino que empezaron a escuchar las palabras que les decía: ustedes pueden esconderse entre las sombras cobardemente, pero yo quiero decirles que este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios vivo, yo lo tomo, yo lo enfrento, gloria al Señor. No porque tengo la capacidad, no porque tengo fuerza, no traigo espada, jamás he levantado ninguna, gloria al Señor. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo salgo a este hombre, gloria a Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar en la misma situación que David cuando se acercaba. Fue y recogió 5 piedras, 5 pequeñas piedras. Y aquel gigante empezó a reírse y burlarse de él y decir: vienes a mí como si fuera un animal, un perro con palos y piedras. ¿Y cuántas veces el mundo no se va a burlar de usted también? Pero usted respóndale: vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, gloria al Señor. Y el resultado fue la victoria de David, gloria al Señor. Y cuando aquel gigante cayó, el pueblo se unió y derrotó al ejército filisteo. Esto es lo que necesitamos hacer, gloria al Señor. Va a ver usted que se cae el gigante, gloria al Señor. Y la iglesia se convierte de una iglesia militante a una iglesia triunfante. De una iglesia que está preparándose en el verano para una iglesia que está triunfando en el invierno, gloria al Señor. De una iglesia, gloria al Señor, que sale como las escuadrillas de las langostas, que dice no tiene rey ni líder, pero salen marchando en orden. Así es la iglesia del Señor, una iglesia triunfante. ¿Quién es esta? Dice la Biblia, que se levanta como un ejército imponente, gloria al Señor. Es la iglesia del Señor. Tenemos por último, y
Y con esto termino, gloria al Señor. Tenemos que abrir las puertas de sacrificio. El libro de Nehemías nos dice que la puerta de las ovejas es por donde el pueblo entraba para adorar con sacrificios. Y esta era una de las puertas que se reedificaron, trayendo una vez más al pueblo el sentido de propósito y de unidad. Es muy importante que nosotros, como adoradores de Dios y servidores de Jesucristo, nos convirtamos en gente de propósito. Gloria a Dios. Y nuestra adoración va a fomentar un espíritu de gozo que nos va a ayudar a mantenernos unidos en nuestro propósito. En las aflicciones, Pablo se gozaba. En los problemas, Pablo estaba contento. Y nos recomienda lo mismo, dice, estad contentos en todo. Aleluya. Recordemos que esto no significa uniformidad. Uniformidad es que todos somos iguales. Pero la realidad de las cosas es que Dios nos ha hecho diferentes con diferentes talentos. Vamos a estar unidos formando este mismo edificio de la iglesia. Y como piedras vivas, dice Pedro, somos un sacerdocio real, buscando nuestro propósito como iglesia del Señor. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia del Señor? Predicar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Así de sencillo. Este es nuestro negocio y este es nuestro propósito, construir el reino de Dios. Póngase de pie en esta tarde. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que no vamos a estar contentos con el presente. Tengo que cambiar porque Dios me ha prometido un futuro. Amén. Tenemos que tener hambre por la oración y el ayuno. Vamos a desarrollar un deseo de arrepentimiento todos los días. Vamos a regresar a la palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a regresar al temor de Jehová. Pero pastor, como dijo el joven rico, dice, esto lo he hecho desde mi juventud. Vamos a hacerlo más todavía. Vamos a descubrir una vez más la fuerza que está cuando el pueblo se une. Y vamos a abrir las puertas del sacrificio, gloria al Señor. Cuando venimos a este lugar, vamos a sacrificar nuestra alabanza. Vamos a clamar a Dios y vamos a creerle a Dios que Él está con nosotros. Yo creo que en esta tarde, gloria al Señor, Dios está aquí, gloria a Dios, para sanar nuestro corazón, para quitar nuestras heridas, para levantarnos una vez más, gloria al Señor, para que el pueblo del Señor se levante como uno solo, una iglesia triunfante, gloria a Dios, una iglesia que alcanza a mirar el reino celestial, una iglesia que alcanza a mirar su esperanza, y la esperanza que tenemos es de estar con el Señor un día. Este es el camino que llevamos. Tomémonos de la mano del Señor, hermanos. Tómese de la mano del Señor y tómese de la mano el uno del otro, porque juntos vamos caminando hacia el reino de Dios. Cierre sus ojos por un momento. Reflexionemos en lo que se ha hablado en esta tarde. Dios nos está llamando, gloria al Señor, a tener propósito. Nos está llamando, gloria al Señor, a depender de Él. Nos está llamando a creerle. Nos está llamando y diciendo, tienes un futuro brillante. No permitas que nadie lo destruya. No permitas que el enemigo venga a decirte lo contrario, porque Dios está contigo. Él no se ha ido, Él está ahí a tu lado. Él está protegiéndote, Él está contigo, gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la fuerza como iglesia para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Voy a invitarles que pasemos todos a este altar. Vamos a orar todos juntos. Quiero unirme con ustedes, gloria al Señor.
para decirle al enemigo: no tienes parte ni suerte en este lugar. Gloria al Señor.